Buenos días para todos, Dios les bendiga. Nos conectamos hoy, una vez más, a nuestro espacio de reflexiones. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos compartir en este día una reflexión más y poder estar juntos. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos ilumine, que nos ayude y que sea su misericordia sobre nosotros, que nos hable a través de su bendita palabra, ¿ok? Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra, Dios, porque es viva y eficaz, porque es más cortante que espada de doble filo, porque penetra nuestro corazón, porque escudriña lo más profundo de nuestro ser y nos capacita para poder conocerte. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos enseñes, que nos examines y que podamos entender más acerca de Cristo. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente buenos días a todos los que se conectan hasta ahora, 6:45 de la mañana del día 30 de mayo. Damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de poder estar acá y poder reflexionar unos instantes acerca de la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar nuestra reflexión en el Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Dice así la palabra de Dios: algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que era un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió: según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús contestó: mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos.
A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que mi Padre me indica que diga. Amén. Estas son las últimas palabras de Jesús públicas. Son las últimas palabras públicas. Después hablaría más palabras, pero ya a sus discípulos. Y hay una serie de connotaciones interesantes acerca de estas palabras, las cuales vamos a ver estudiando verso a verso. Ok. Entonces empezamos desde el versículo 20. Me perdí acá un momentico. Dice: algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Y Felipe se lo comentó a Andrés, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Lo voy a poner en paralelo aquí con la Reina Valera para leerlo, porque en la Reina Valera amplía un poquito más. Entonces le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los griegos estaban ansiosos por ver a Jesús. Y nótese aquí una cosa: cuando nos pone Juan este punto de que unos griegos buscaban a Jesús, lo hace con la intención de hablar directamente a la audiencia a la cual se está dirigiendo, que son griegos. Recordemos, o digan, para los que no saben, Juan escribió este evangelio en griego y fue el último evangelio escrito, y pues era dirigido a personas de habla griega, ¿sí? A las iglesias griegas. Entonces esto particularmente iba dirigido a ellos, diciéndole: mire, desde ese entonces los griegos buscaban a Jesús. Y recordemos que la tendencia natural de los griegos de esa época era la búsqueda del conocimiento. Entonces estos griegos podrían ser prosélitos, o sea, judíos conversos, o sea, conversos al judaísmo, ¿cierto?
y que venían a celebrar la Pascua, o podían ser simplemente turistas, pero de todas maneras eran gente muy curiosa, gente que le gustaba viajar, conocer cultura, descubrir el mundo. De ahí que la filosofía se originase en Grecia. La filosofía como ciencia, pongámoslo en ese término, se originase en Grecia. Entonces estos griegos inquirieron en buscar a Jesús. Puedo citar el pasaje de Hechos en el cual Pablo llega a Atenas y empieza a hablar a los atenienses allá en el recinto, en el Areópago, en donde les dice: visto que ustedes son muy religiosos y todo esto, pero tienen un altar al Dios desconocido, y ese Dios desconocido es que yo les vengo a hablar, el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces eran muy curiosos acerca, y muy religiosos, y muy, incluso muy místicos, muy dados al misticismo y a la superstición en su búsqueda de fe. Y llegan estos hombres a buscar a Felipe, posiblemente por su nombre. Dijeron: este es un griego porque tiene un nombre griego, y le dijeron: queremos ver a Jesús. Y Felipe como que se le enredó la cabeza, se atortoló, y entonces en lugar de ir a buscar a Jesús se fue a buscar a Andrés, y le dijo: Andrés, venga, ¿qué hacemos? Y pues le dijo: pues tráigalos, digámosle a Jesús a ver qué dice. Y Jesús responde diciendo que ya ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cierto? Cuando gente de otra nación, gente de otra lengua, gente de otra cultura diferente a la judía empieza a preguntar por Jesús, Jesús indica que ya es el tiempo de que Él sea glorificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que la oferta de salvación se haga totalmente extensiva a todos los hombres, para que el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, reitero. Y aquí Jesús comienza a hablar ya del momento de su gloria, y les comienza a decir: ya ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre entre en su gloria, hablándole a la multitud. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Los judíos esperaban a un conquistador, al Mesías conquistador que los iba a libertar. Y su fundamento religioso, por ponerlo en esos términos, se basaba mucho en un texto del Antiguo Testamento, una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Entonces, en este pasaje, el profeta Daniel tiene una visión cerca de unas bestias, ¿sí? De unas bestias que representan imperios poderosos que devoraron, destruyeron, ¿sí? Pero finalmente, en medio de esos imperios, se levanta, utiliza la palabra anciano o anciano de días, dice la Reina Valera, ¿sí? Esa figuración del anciano no es otra cosa que Dios mismo, representado en sabiduría, omnipotencia. No quiere decir que Dios tenga figura corporal, ¿sí?
sino es la representación de la sabiduría, la omnipotencia y la eternidad de Dios. ¿Sí? Daniel vio la figura de un anciano, pero no quiere decir que tú puedas imaginarte a Dios como un viejito bonachón, papá. No, Dios no tiene forma. Era solamente una figura que colocaba delante del profeta para representar la sabiduría, la omnipotencia y la eternidad de Dios. Un anciano. Y este anciano se sentaba sobre el trono ardiente, dice ahí, con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Este es el versículo 10 de Daniel 7. Y millones de ángeles le atendían. Millones. Y entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Dios ejecuta juicio en esta visión, ¿verdad? Otra connotación para la palabra anciano quiere decir gobierno. Por eso es que en las iglesias protestantes se utiliza mucho el término anciano, sobre todo en las iglesias de origen presbiteriano. La palabra anciano quiere decir, se viene del término presbítero, que significa servidor, ¿sí? Servidor, obispo, como alguien que tiene gobierno sobre y autoridad sobre la iglesia, de alguna manera, autoridad referida a que cumple un ministerio, cumple un servicio, ¿verdad? Entonces este término también representa gobierno. Entonces, en esa visión de los reinos y de la omnipotencia de Dios levantándose a hacer juicio, aparece en el versículo 13 de este capítulo: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Este hijo de hombre es Cristo, ¿sí? Y dice que se le dio autoridad, soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Esto habla acerca del gobierno de Dios, la autoridad que Dios le confirió a Cristo. A Cristo como soberano Dios del mundo, quien va a juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero para poder mostrar ese reino era necesario primero que este hijo de hombre viniera y cumpliera la voluntad del Padre, y eso está revelado en otros pasajes de la Escritura. Pero los judíos se quedaron con la interpretación literal de este pasaje de Daniel, y entonces lo que esperaban era un gobernador conquistador que iba a vencer a todos los tiranos y iba a convertir a Israel en una potencia mundial. ¿Ok? Y eso era lo que ellos estaban esperando. Entonces, cuando Jesús llega y les dice: ya volvemos al pasaje, les dice: voy a entrar, ya es necesario que el Hijo del Hombre entre a su gloria. Entonces ellos pensaron: uy, no, este tipo ya, mejor dicho, se va a manifestar si es el Mesías, y que los romanos que se tengan de atrás, porque ahora sí Dios nos va a volver la potencia mundial y vamos con toda. Pero eso no era lo que quería decir Cristo. Cristo quería decir que iba a ser glorificado, porque iba a darle gloria al Padre, cumpliendo su voluntad al morir en la cruz para traer salvación a todo aquel que cree. Bueno, y entonces les dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Les está diciendo: es necesario que yo muera para que dé mucho fruto. Entonces, claro, esto inmediatamente hecho que dice: ¿cómo nos va a decir este tipo
que es el gran conquistador, pero que viene a morir. ¿Cómo así? What's up, man? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo? Y Jesús les dice: sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. A eso venía Jesús, a traer vida y vida en abundancia. Su muerte solo significa el paso a una vida nueva y abundante, a una vida plena. Y no estoy hablando de plenitud de riquezas ni plenitud de prosperidad, porque esa es una mala concepción que nos han vendido, que cuando tú dices vida abundante significa tener mucha plata y mucha prosperidad. No, vida plena y vida abundante significa que tú vas a ser liberado del pecado, que ya el pecado no es señor de tu vida y que vas a poder tener la tranquilidad y la seguridad de que tu vida descansa en la persona y obra de Cristo. De que tu vida descansa en la persona y obra de Cristo, y de que si tú mueres hoy vas a ir directamente a la presencia del Señor, y de que tu vida va a girar no en torno a tus intereses, sino en pensar qué es lo que Dios quiere que tú hagas y cómo debes cumplir la voluntad de Dios, cómo Dios quiere que tú cumplas su voluntad. Y a eso vino Cristo, a morir para darnos esa vida nueva, esa libertad del pecado. Y eso era lo que les estaba diciendo ahí. Es necesario que yo muera, como la semilla. Si usted se acuerda del experimento que uno hacía en el colegio, de que ponían una semillita de frijol en un algodoncito, con agüita en un frasquito, un vasito, esa semilla empezaba a morir. Pero mientras ella moría, empezaba a nacer la matica. Entonces la muerte de la semilla significaba la vida de la planta, o significa la vida de la planta. Asimismo, la muerte de Cristo significa la vida de todo aquel que en él cree. Como la semilla muere y nace una planta, así Cristo muere y nace y resucita, para que nosotros nazcamos a una vida eterna. Nosotros morimos con Cristo en la cruz y creemos en Él, y somos resucitados con Él para una vida eterna. Y sigue: los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Y ese era el gran ejemplo de Cristo. Cristo no escatimó su vida física, no la escatimó, sino que cumplió la voluntad del Padre perfectamente y entregó su vida para darte salvación a ti y a mí, cuando no la merecíamos, cuando no la merecemos, por andar muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra que aún estando muertos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar. Sufrió una muerte horrible que nosotros éramos dignos de ella, por cuanto vivimos una vida, mientras no conocemos a Cristo, vivimos una vida alejada de Dios, en rebeldía contra Dios, sin importarnos lo que Dios diga, sino viviendo según los designios de nuestra voluntad. Pero Cristo vino a dar su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, reitero. Y ese es el ejemplo que los que creemos en él debemos seguir, estar dispuestos a dar nuestra vida por él, a dar nuestra vida por él sin reservas, a ser transformados completamente para vivir una vida para él y aún estar dispuestos a morir por él, porque sabemos que si morimos por él, viviremos con él. Y este punto es el ejemplo de lo que muchos mártires cristianos sufrieron, gente que dio su vida por el evangelio, y hay gente que aún da su vida por el evangelio, va y cruza las fronteras y predica en medio de situaciones difíciles, en medio de culturas en donde si tú predicas y se dan cuenta que te estás predicando, te mueres.
gente que va a los países islámicos a predicar, gente que va a la parte transcultural, van a donde los indígenas, y todo eso, pero que a una costa de sus vidas, pasando hambre, pasando necesidades. Incluso, poniéndolo en términos más fáciles, mucha gente que va a misiones a países donde consideramos que son civilizados, pero que no conocen a Dios, que desconocen a Dios. Conozco casos misioneros en países donde uno diría, como así que misionero en un país como Francia, en un país como España, Alemania, que son países que supuestamente tienen una cultura religiosa cristiana amplia, pero resulta que en Europa, según lo han contado estos amigos y otros amigos que han estado allá, en Europa a la gente no le interesa conocer a Dios, le interesa su propia vida, y la vida es hoy es el tiempo de vivir y ya. Dios no lo necesito, o para qué Dios si finalmente me va a morir y ya. Sí, es como el vivir al instante y ya. Y hay un agnosticismo muy amplio, un ateísmo muy grande. Y hay personas que van allá y dan su vida, dejan todo lo que... dan su vida, dejan todas sus posesiones, dejan todo lo que tienen por ir a ganar esas almas para Cristo. Entonces, así nosotros también. Puede que nosotros no nos vayamos al otro lado del mundo a hacerlo. Puede que nosotros no vayamos al otro lado del mundo a hacer algo, pero sí podemos dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos, dar todo lo que somos para mostrar a Cristo. Eso sí lo podemos hacer. Y dice más adelante, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo es nuestro modelo a seguir, y como tal debemos estar con Él, no alejados de Él. El que dice estar con Él debe estar todo el tiempo con Él. Y estar todo el tiempo con Él significa hacer su voluntad, tener una comunión con Él, no solamente de boca, sino también con el corazón y la vida. Y dice que el Padre lo honrará. La siguiente sección es una sección personal que nos muestra lo que Jesús sentía en ese momento antes de su glorificación final, de la obra de la cruz. Y este pasaje se paraleliza un poco, aunque no del todo, con lo que pasó en el huerto, porque en este evangelio no se muestra esa escena del huerto, pero se muestra esta frase. Entonces en el huerto Jesús decía: Padre, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cierto? Y tenía una angustia tremenda, que decía que sudaba como gotas de sangre, ¿cierto? Porque su angustia era muy grande, porque en su corazón era, o sea, en su cuerpo, como cuerpo humano que estaba, pues él sabía lo que iba a pasar, y ya veía el dolor que iba a sentir, iba a sufrir, y que no iba a hacer cualquier cosa. Entonces, claro, era una angustia grande en su corazón. Y aquí dice: ¿acaso debería orar, Padre, sálvame esta hora? Entonces dice, o sea, ¿acaso tendría yo que decir: Padre, quítame este sufrimiento? Estoy viendo cómo me clavan las manos, estoy viendo cómo me clavan los pies, cómo me van a volver el cuerpo, cómo me van a volver mi cabeza, cómo me voy a desfigurar, cómo se me va a escurrir hasta la última gota de sangre, cómo se va a deshacer mi corazón como agua. Lo estoy ya viendo. ¿Y acaso yo debería decir: sálvame hasta ahora? Jesús es el mayor ejemplo de valentía, no solamente por el desafío que implicaba lo que él hacía, porque desafió a las autoridades de su tiempo, sino por haber cumplido la voluntad del Padre de la forma que lo cumplió. Y ese ejemplo de valentía y pundonor es el que nosotros, si decimos ser creyentes, debemos seguir. Valentía hasta la muerte.
no dejó de cumplir la voluntad del Padre, porque dice, pero es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. A pesar de la angustia que tengo en mi corazón, yo vine a hacer esto y por lo tanto seguimos hasta el final. Glorifica tu nombre, Padre. Que tu nombre sea glorificado en el momento en que yo cumpla tu voluntad. Aquí yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino vine a hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que yo muera en esa cruz como sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo y para que todo aquel que crea en mi nombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tremendo, tremendo ejemplo de valentía. Y eso es a lo que nos llama el Señor, a que seamos valientes como Él, para glorificar su nombre en todo tiempo y que podamos proclamar su nombre en todo lugar, sin vergüenza, sin reparo. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Está reafirmando que en Jesús se cumple perfectamente la voluntad de Dios. Y dice, ya he glorificado mi nombre, ya lo he glorificado. Lo glorifiqué en la antigüedad, lo glorifiqué al hecho de que tú estés acá, y lo haré otra vez en el hecho de que tú mueras y seas levantado, para que todo aquel que en Él cree, que cree en ti, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras otros decían que un ángel le había hablado. La gente no discernía la voz de Dios. De hecho, llevaban 400 años sin escuchar la voz de Dios. El último profeta, Malaquías, había estado 400 años antes. Por lo que el pueblo no conocía la voz de Dios. Antiguamente Dios se manifestó hablándole al pueblo, hablándole por los profetas, ¿sí? Pero ya no había tal, y la gente no conocía la voz de Dios. Y Jesús le dice, la voz fue para beneficio de ustedes y no mío. La voz fue para que ustedes se dieran cuenta que Dios está siendo glorificado en lo que yo hago y puedan creer. Y dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Cuando Jesús murió, todas las miradas estaban sobre Él. Y ese sacrificio de la cruz es el que todos debemos ver, para poder entender que esa muerte que nosotros merecíamos es la muerte que produjo la vida eterna y le quitó a Satanás las llaves de la muerte. Hasta antes de Cristo las llaves de la muerte las tenía Satanás. Y los que estuvieron antes de Cristo lo estuvieron esperando. Antes de Cristo, aquellos que creyeron que el Salvador iba a venir lo estuvieron esperando. Pero las llaves de la muerte las tenía Satanás. No había camino hacia el Padre. No se había materializado eso. Pero vino Cristo, murió, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del pecado, ¿cierto? Y trajo libertad a los cautivos. La cruz es el punto que parte la historia de la humanidad en dos, y que hace que todo el mundo, de una forma u otra, mire hacia ese lugar, hacia ese tiempo, hacia ese instante. Y todo aquel que mire correctamente eso tendrá la vida eterna, pero aquel que lo vea solamente como un acontecimiento histórico más, que lo pase por alto, simplemente diga que eso es alguna imaginación, desconociendo incluso la evidencia histórica, no le queda más que esperar la muerte eterna.
Por eso se habla de juicio. Ante todo esto, la multitud respondió a Jesús, una multitud incrédula, como ya dijimos, y una multitud que esperaba un libertador político, que estaba pensando en su condición social de ese tiempo, y lo que querían era que Israel fuera una potencia mundial, porque así era como interpretaban las escrituras. Entonces lo que querían ellos era ser prósperos y gobernar al mundo de su tiempo. Entonces le dijeron, según entendimos de las escrituras, el Mesías vivirá para siempre. Está citando este pasaje. ¿Sí? Y otros pasajes. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es ese Hijo del Hombre? ¿Sí? Queremos conocerlo. En Daniel se nos habla del Hijo del Hombre y dice que su reino no tendrá fin, que Dios le entregó la autoridad, le entrega la autoridad y su reino es eterno. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Sí? Enséñenoslo, porque lo queremos es a Él. No queremos aquí un loco que nos hable, queremos a ese Hijo del Hombre que nos va a llevar, nos va a conducir a un reino eterno y que vamos a vencer a Roma y a todos y ya nadie nos va a poder detener. Pensaban solamente con sus deseos, pero no veían el trasfondo de lo que significaba la obra redentora de Cristo. Y les dice Jesús, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Está indicando que ya se iba a terminar su tiempo en la tierra. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Y esto también aplica para nosotros. ¿En qué sentido? Estos tiempos, este tiempo es el tiempo en el cual Jesús está extendiendo su misericordia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero va a llegar el tiempo en el cual ya no va a haber más oferta y Dios entrará a juzgar, y aquellos que no creyeron en la obra perfecta de Cristo, que no creyeron en Él, recibirán la condenación eterna por eso, por su impiedad, por su rebeldía, y todos aquellos que creen en Él, vida eterna. Pero lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento, por eso la oferta es extensiva, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su nación santa, y todo el que escucha su voz hace parte de la nación santa y vendrá a Él. Cuando se complete esto, que no sabemos cuándo es, porque solamente Dios sabe, Dios vendrá a juzgar. Así es que el tiempo es hoy, es ahora. No digas, ay no, mañana eso, hoy tenemos tiempo para otras cosas, mañana, dejémoslo para mañana, pasado mañana. Sí, es muy importante ese mensaje, pero mañana, ahorita no tengo tiempo. Necio, ¿y si te mueres hoy qué? Si llegas ahorita y desayunas y te vas, porque Dios es el que sabe, es el único que sabe acerca de nuestro tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La oferta de salvación para ti y para mí es hoy y ahora. Right now. Right here, right now. Aquí y ahora. Aquí y ahora, mis amigos. Aprovechemos mientras la luz todavía está, que después ya no habrá tiempo. Pero a pesar de esto, la gente no creyó, la gente no quiso escuchar. Y esto ya lo había predicho Isaías, dice Juan.
Dice Juan que ya lo había predicho Isaías hace 700 años atrás, antes de Cristo, ya Isaías lo había dicho. Les dijo: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor poderoso? ¿Sí? Entonces, en Isaías 53.1, cita Isaías 53.1 exactamente. Ese mismo capítulo en donde habla del siervo sufriente, donde habla de Cristo, donde habla del Señor, lo cita Juan para decir: el pueblo no creyó, a pesar de que él era la manifestación que Isaías estaba diciendo, de ese siervo sufriente que lo vimos, que era hermoso, pero pues que nadie tuvo gracia y después va a morir, ¿sí? Para ser glorificado, que lo estoy parafraseando. Pero nadie creyó. Y asimismo el evangelista señala: nadie creyó. Y se remite a Isaías 6. En ese capítulo de Isaías 6 está la visión de Dios. Isaías ve a Dios en su trono, ve a Dios en su majestad, y Dios le dice, lo manda a predicar, lo manda a llevar su mensaje. Y después Isaías se da cuenta que la gente no cree porque su corazón ha sido endurecido para que no puedan entender, ¿sí? Han sido endurecidos. Y ese endurecimiento es solamente para juicio de ellos y testimonio a las naciones de que Dios es un Dios real y de que el hombre es incapaz de poder buscar a Dios por sus propios medios. No puedes tú decir: no, es que yo soy muy piadoso y yo busco a Dios y yo sí lo busco de cualquier manera. No, porque hay una manera de buscarlo y solamente a través de Jesucristo. Tú no me puedes decir que buscas a Dios haciendo yoga, que buscas a Dios, que eso todas las religiones son iguales, entonces tú por igual le oras a Mahoma y le oras a Buda y a Jesús. No. Y que así es tu espiritualidad. No. No, que mi espiritualidad es yo con la naturaleza. No, absolutamente no. Hay un solo camino, es Cristo. Nosotros en nuestra condición humana somos incapaces, y eso es de lo que habla Isaías. Corazones duros, corazones que no quieren recibir. Solamente Dios puede transformar nuestro corazón para que podamos ver cómo somos, reconocer que no somos capaces, que necesitamos arrepentirnos de nuestra maldad, ser sanados en nuestro corazón para poder ver a Cristo y creer en Él como nuestro Salvador y Señor. Por eso claramente en el versículo 41 Juan dice que Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras, porque él lo veía, él vio la gloria de Cristo y dijo: y con todo eso no le van a creer. Viendo quién es y yo diciendo lo que va a pasar, porque Dios me está diciendo qué es lo que va a pasar acerca de esto, no van a creer. No van a creer. No van a creer. Y más adelante dice: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron entre algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a los fariseos, a que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga. Esto es como si no creyeran en la secreta. Entonces, ay no, si me parece que este man está diciendo la verdad, está diciendo cosas que sí son, pero yo no me quedo callado porque si no, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Que me volví loco igual que él. ¿Qué dirán si soy cristiano, evangélico, loco? ¿Qué dirán si profeso que creo en el Señor, si me resisto a hacer prácticas que no glorifican a Dios, si no tomo, si no fumo, si no bebo? ¿Qué dirá la gente? Aburrido, ñoño, se volvió un aleluya, fanático. Hay gente que ama más la aprobación y prefiere no dar un paso adelante para buscar a Dios y creer en Dios, sino decir: ay, sí, yo, o voy de vez en cuando y no, sí, pero qué oso que me vean, o qué oso yo ponerme a decir que soy cristiano. Prefiero ponerme a subir
hablándolo de esta cuarentena, prefiero ponerme a subir blogs de bobadas, de cómo vestirme, de cómo ponerme unas gafas, de cómo echarme maquillaje, cómo cocinar. Hay blogs muy buenos, hago un paréntesis, hay blogs muy buenos de cocina, pero de otras cosas, pero por lo general tú en las redes te encuentras cualquier cantidad de cosas y de gente que dice que es cristiano, que se dice que es cristiano, pero tú encuentras cualquier cantidad de burradas y cosas, o se ponen a hacer cualquier cantidad de cosas, o maquillan su fe. Entonces, ay, sí, es que tienes que ser bueno, es que tienes que tener una actitud positiva, cuando uno conoce que son personas que supuestamente profesan la fe cristiana y deberían decir: no, debes conocer a Cristo, debes arrepentirte de tus pecados y esa es la vida que debes vivir. Uno esperaría de esa gente eso, gente famosa, gente importante que sale en la televisión y en los medios, pero prefieren decir: no, es una influencia bonita, es una influencia positiva, porque aman más la aprobación humana y que no lo censuren que buscar a Dios. Nosotros no debemos ser así. Y entonces Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, estas están viendo al que me envió. Vuelve y ratifica: yo revelo al Padre. Yo soy el que reveló a Dios. Si creen en mí, creen en Dios. Porque como yo revelo al Padre, entonces están creyendo que Dios me mandó a hacer su voluntad y están creyendo en todo lo que Dios ha dicho. El que cree en Jesús cree en Dios. Cree que Dios lo mandó para traer salvación y libertad. Bueno, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Jesús es la luz del mundo, y el que lo sigue no anda en tinieblas. Él es el que trae esa luz para que andemos en el camino que dirige hacia el Padre, y para que andemos una vida correcta y tengamos una relación correcta con el Padre. Él es el camino. Nosotros podemos andar por muchos caminos, pero el camino correcto solamente lo trae Cristo. Y solamente esa luz, esa revelación que Él nos trae a través de su Espíritu Santo, donde podemos ver que estamos cargando pesos pesados y cadenas que nos hacen imposible movernos, ¿verdad? Y que lo peor es que queremos vivir en esas cadenas. Entonces cuando Él nos revela esa luz, Él hace que esas cadenas se rompan y podamos seguir el camino correcto. Él es esa luz realmente. Y disipa la oscuridad, disipa las tinieblas. Bueno, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la palabra que yo he hablado. ¿Sí? Dice antes que no lo leí, perdón. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero al final el Padre, que es el juez, sí los va a juzgar por las palabras de Cristo. ¿Quién creyó la palabra de Cristo? Listo. Aquí conmigo. ¿Quién no creyó? Apártense de mí. Todos van a ser juzgados por la palabra de Cristo, por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Qué día soy? Sábado, amor. Por el Evangelio. Este Evangelio de verdad, y lo dice Juan 3:16. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. ¿Sí? Que es el siguiente versículo, el 17. Entonces, ese es el Evangelio. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El que rechaza a Cristo, nada que hacer. El que lo rechaza, el que persiste en vivir en su vida pecaminosa, el que persiste en vivir a su manera y dice: no, a mí no me importa Dios,
yo no quiero. O dices, dejemos para después, para el día en que yo me muera. Cuando esté ya postrado en la cama, ya viejo, digo, ay sí, Señor, acéptame, perdóname mis pecados. Como te dije hace un momento, right here, right now. Aquí, ahora. En este momento. Es ahora. ¿Por qué dejar para después? ¿Es que acaso sabes qué va a pasar después? Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y a decir todo lo que el Padre quería, porque el propósito de Dios fue hablar a través de Cristo y traer salvación a todo aquel que cree, para reconciliar al hombre con Él. Y es su voluntad para que su nombre sea glorificado. Amigo, amiga, que me escuchas hoy, ¿de qué lado quieres estar? Hago la pregunta, ¿de qué lado quieres estar? ¿Quieres confiar en Cristo? ¿Reconoces que has vivido una vida que no le agrada al Señor, que has estado viviendo en tu propio consejo, en tu propio, siguiendo los designios de tu propio corazón, de tu necio corazón? ¿Lo reconoces hoy? ¿Lo reconocemos hoy que hemos vivido bajo esos designios? ¿Lo reconoces hoy? ¿Reconoces que necesitas a ese Salvador? Reconocemos hoy que lo necesitamos de todo corazón para poder ser salvos de la ira venidera, para poder escapar de ese juicio que tiene Dios para todos aquellos que han sido rebeldes a su palabra. ¿Lo reconoces hoy? ¿Reconoces que has sido un rebelde, que hemos sido rebeldes a su palabra, que hemos ido por caminos de corrupción todo el tiempo, que no hemos cumplido sus mandamientos todo el tiempo como Dios lo quiere? ¿Lo reconoces? Si tú lo reconoces y te duele el corazón y sabes que lo que has hecho está mal, corre a Cristo, corramos a Cristo. Es el tiempo, ya, hoy, ahora. Mira que Jesús vino para traer luz. Mira que Jesús vino para traer libertad. Mira que Jesús fue levantado en esa cruz para que tú y yo pudiéramos tener una relación correcta con el Padre y vivir una vida abundante y plena. Mira que Jesús sufrió el castigo que tú y yo merecíamos y vertió cada gota de su sangre hasta la última. Fue abandonado por el Padre en un instante y toda la ira del Padre cayó sobre él para que tú y yo muriéramos al pecado y fuéramos libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Fuéramos comprados a ese precio de sangre para que tuviéramos el boleto de libertad. Dirán, mira, por los méritos de Cristo, ahora tú puedes. Caminar en libertad y caminar junto a mí, te dice Dios. ¿Qué quieres? ¿Quieres eso? ¿Lo reconoces? Pídele al Señor que te muestre a Cristo. Pídele al Señor que te muestre tu horrible pecado y te haga correr a Cristo en esta mañana. Es hoy, es tiempo ahora. Porque si persistimos en la maldad, lo que nos espera solamente es llanto y crujir de dientes. Desesperación por no poder ver a ese Padre nunca más. Ese es el mensaje de hoy, amigo, amiga. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el evangelio de salvación y libertad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos llevas a que veamos a Cristo. Y ese es todo el mensaje del evangelio. Que corramos a Cristo, que reconozcamos nuestros malos caminos y corramos a Cristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana. Yo te pido por cada uno de mis amigos que están ahí, que
si no han tomado la decisión, Padre Santo, de reconocerte como Señor, que lo hagan hoy, porque es el tiempo, es aquí, es ahora, es el ya, porque es algo urgente e imperioso. La verdadera cura para todos los males, para el mal del corazón, para el mal profundo del pecado, eres tú, oh Cristo. Más que la vacuna contra el coronavirus, necesitamos la vacuna contra el pecado, que eres tú y está disponible. Señor, que mis amigos que ven esto puedan entenderlo, las personas que puedan ver esto, conocidos, relacionados, otros puedan ver esto, para la gloria de tu nombre, Señor, y que muchos, Señor, te conozcan a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, compartan este video, porfis. Feliz sábado. Feliz sábado, buen descanso y amigos, Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. No sabemos qué va a pasar aquí en adelante, qué decisiones van a tomar, qué va a pasar. Personalmente, yo vivo en Kennedy, entonces pues ustedes se podrán imaginar cómo está la situación acá. Eso es una cosa complicada, pero pues yo confío en el Señor, yo no confío en qué pueda pasar con la gente, porque aquí la gente no hace caso, pero confío en que el Señor tiene todo bajo control, absolutamente todo. Dios los bendiga, feliz sábado, gracias, bendiciones, compartan por favor este video, véanlo y compartan a sus amigos, conocidos, relacionados, para que muchos podamos seguir reflexionando en las escrituras cada día. Bendiciones. Véanlo aquí en las redes, véanlo en mi canal de YouTube. Nada, y como les he dicho, cualquier cosa me escriben por inbox, con mucho gusto estaré presto a atenderles. Bendiciones, chao.